¿cómo le va? Muchas gracias por estar en la estación saludable 1310 de su amplitud modulada y en este es su programa Rehabilítate, un programa que usted lo hace con sus preguntas, comentarios, sugerencias a nuestras dos líneas telefónicas. Ahí se encuentra César Casillas. ¿Cómo estás? También en los controles 3813-1355 y 3880-2181. Y el día de hoy, bueno, pues estamos aquí el licenciado Francisco Padilla. ¿Cómo estás? Hola, Chío, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Perdón, buenas tardes. A todos ustedes que nos están viendo, estamos también transmitiendo en vivo en Facebook Live, vía Núcleo Rehabilítate o Núcleo Reángel. Estamos aquí empezando la semana, en el programa porque es martes lindo y alegre. Hoy, el día de hoy, vamos a hablar con un tema no por menos interesante. Vamos a tener un invitado muy especial. Es un colaborador, un doctor colaborador de nosotros aquí en el grupo Reángel y Rehabilítate. Es el doctor Abraham Sprague, el cual está llegando ahorita porque vamos a iniciar un tema muy interesante que tiene que ver con la terapia neurológica. No sé si muchos de ustedes ya han escuchado alguna vez lo que es la terapia neurológica. El día de hoy vamos a tocar un tema muy específico porque, bueno, con esto de la entrada de los niños y todo esto, pues es una cuestión infantil. Vamos a hablar sobre evento vascular cerebral. Es Parálisis cerebral. Parálisis cerebral, ¿verdad? Perdón. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por estar con nosotros y sabe, sobre todo, doctor, porque es muy importante conocer este tema porque a veces no somos como muy conscientes o dejamos estas cosas pasar, esta rehabilitación neurológica, no sabemos que existe, casi no se habla de ella y en este caso en particular de parálisis cerebral es muy importante, ¿no? Así es, sí, lamentablemente en los países que económicamente no están tan favorecidos como México, la parálisis cerebral es más prevalente que en países que tienen un mayor desarrollo. Y esto tiene que ver en gran medida con el control prenatal, con el control prenatal que se hace a las mujeres embarazadas y la rigurosidad de este control prenatal. No solo con el control prenatal, sino también tiene que ver con la calidad de vida de estas mujeres, de las personas en general, puesto que también se está relacionado un evento neurológico en un cerebro en desarrollo, como es en un embrión o en un feto, con eventos emocionales que tienen que ver con angustia, con depresión, con situaciones de calidad de vida relacionadas con el dinero y que generan desfavorable en términos tanto emocionales como nutrimentales, como del mismo control al médico, ¿no? Control prenatal. Entonces todo esto puede derivar en un cerebro que sufre algún daño, un cerebro inmaduro que sufre un daño en algún momento de toda la gestación o en el momento del parto o posterior al momento del parto y que genera una secuela con la que habrá que vivir y que es donde la rehabilitación encuentra su papel fundamental, ¿no? La parálisis cerebral entonces no es una causa, no es lo que siempre pensamos que al momento de nacer no tuvo una oxigenación adecuada al momento de salir de la madre y entonces ahí viene este problema, que mueren las neuronas, ¿no? Correcto. Sino que viene desde antes. Bueno, esa es una causa. Las podemos dividir en causas prenatales, perinatales, que es esa que tú mencionas, y postnatales. Las causas prenatales sí estarían relacionadas con un mal control del embarazo, con una deficiencia nutricional, con estados en donde la madre tuvo algún sangrado, tuvo amenazas de aborto, estados proinflamatorios de ese embarazo, o con abuso de sustancias también, que no es tampoco algo ajeno a nuestro medio, ¿no? Pasa que mujeres embarazadas consumen sustancias nocivas y esto genera un daño al feto. Y también están las causas postnatales, que el niño no tuvo ningún problema durante el embarazo, durante el parto, pero después desarrolla una infección, una meningitis, y esta le genera un daño neurológico y permanece para toda la vida, ¿no? ¿Una caída, un golpe, eso también? Sí, un trauma craneoencefálico podría ser. Si es en un cerebro inmaduro, bueno, consideramos en este caso había una causa muy bien determinada que fue el trauma, ¿no?
En el caso, también puede ser un evento vascular, como decía Paco hace un momento. Es decir, un niño que al nacer estuvo bien, pero por alguna razón tenía una malformación arteriovenosa, nadie se dio cuenta, es muy difícil saberlo. Y el niño tuvo una hemorragia cerebral, ¿no? Pues también ya hizo una parálisis cerebral. Aquí el tema es un daño neurológico que se establece en un momento en el tiempo y que no progresa. Eso es muy importante. Es un daño neurológico no progresivo. El niño sufre un daño en el cerebro, ese daño queda con su secuela, mas no está progresando. No es una enfermedad crónico-degenerativa, no es una enfermedad que esté progresando, no. Es un momento, un corte en el tiempo que ha dejado una secuela. Es verdad que las secuelas derivadas de este daño sí pueden ir progresando si no se da la atención oportuna. Doctor, entonces quedan como muchas preguntas en el tintero. Estamos hablando ahorita de las causas. Entonces ya hablamos que son causas prenatales y postnatales. Ajá. Entonces prenatales tiene que ver mucho con el cuidado de la madre. Correcto. ¿Sí? Y su estado emocional. Y su estado emocional. Sí. Y postnatales tiene que ver mucho con el cuidado del bebé. Sí, Entonces pueden hacer normal sin ningún problema. Entonces ya hablamos de cuestiones traumáticas, golpes o alguna tal vez infección sí, infecciosas. o alguna cuestión genética. Sí, malformaciones arteriovenosas. Hemos visto en la consulta niños que tienen por alguna razón una malformación de los vasos sanguíneos en su cerebro. Alguno de ellos se daña, se revienta y viene una hemorragia cerebral que en sí mismo es vascular cerebral de tipo hemorrágico y genera un daño. Y se pierden neuronas, efectivamente, como tú dices. Se pierden neuronas, estas difícilmente se recuperan, pero afortunadamente tenemos la apelación a un concepto que ahora resulta muy práctico, que se llama el concepto de plasticidad neuronal. Es decir, si estamos ante un cerebro inmaduro, como es el caso de estos niños, ese cerebro va a seguir su neurodesarrollo y su maduración hasta la edad de 21 años. Sin embargo, la etapa más importante de esta plasticidad neuronal es verdad que es de 0 a 7 años. Aquellas neuronas que fueron perdidas en ese evento desafortunado, pues podrán encontrar un reemplazo, al menos parcial, de las neuronas circundantes. O sea, si una parte del cerebro se dañó, queda una parte alrededor de ella que puede aprender a hacer ese trabajo que esas neuronas afectadas estaban destinadas a hacer. Ese concepto se llama plasticidad neuronal porque ahora se sabe que el cerebro, cada parte del cerebro tiene muchas tareas destinadas. No es que una parte del cerebro se dedique solo a una tarea. Pues, el cerebro es impresionante. Es una ¿no? máquina impresionante. Entonces, pues, a esa a aprender, claro, a través de mucha rehabilitación, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, lamentablemente, sí hay que decirlo, en el tema de la rehabilitación neurológica, los pequeños avances tardan mucho en darse, significan grandes pasos para la independencia funcional de ese paciente y de sus cuidadores, ¿no? Que al final es lo que buscamos, niveles de independencia funcional que liberen de la carga a los cuidadores primarios, ¿no? Ya sea la madre, el padre, los abuelos, que luego no lo tenemos tanto en cuenta, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? El cuidador es muy importante. Que el cuidador a la larga es a veces el primero que fallece, incluso antes de su paciente, ¿no? Yo quería preguntarle también, doctor, porque hay muchas veces que una persona, podemos ver a alguien, a un paciente, a un niño con parálisis cerebral, PC le llaman, ¿verdad? Sí, con PC. Bueno, muchas veces esos niños son niños con un IQ normal, de su edad, pero no se pueden mover, no pueden hablar, no pueden expresarse. O sea, es como una mente buena, brillante, entre comillas, normal, en un cuerpo que responde. ¿Es así? Es así en algunos casos. Ok. Sí, todo depende de la zona del cerebro que haya sido dañada. Dentro del cerebro, si la zona más dañada fue la parte del cerebro que se encarga de la acción motora y todo el resto del cerebro está respetado, sí estaremos ante un caso como el que mencionas, con un niño con una mente respetada que puede aprender, retener esa información y aplicarla y solucionar problemas. Tiene memoria de trabajo, tiene control inhibitorio, todo lo que conocemos como funciones mentales
o funciones ejecutivas del cerebro. Cognitivas, ¿verdad? Funciones cognitivas las tienen, pero motoramente están afectados y no pueden tener un control motor. Ese es un escenario. Pero existen otros escenarios donde el paciente con parálisis cerebral no solo tiene la afectación motora, sino también tiene otras comorbilidades, o sea, enfermedades agregadas o situaciones agregadas, ¿no? Como podrían ser epilepsia, como podrían ser daño a la región frontal, lo cual sí les deja un déficit cognitivo, y entonces no pueden establecer estrategias cognitivas para su desarrollo. Y también en la parte emocional. Hay muchos niños con parálisis cerebral que son muy lábiles emocionalmente y hay que hacer también un trabajo en ese sentido. El control de sus emociones no necesariamente está bien establecido. Pacientes, niños con PC, con parálisis cerebral, que pueden caminar, que pueden actuar, digamos, como manejarse por sí mismos, pero la cuestión cognitiva es la dañada. ¿Sí hay de estos casos? También los hay, sí. Es una baraja muy amplia, muy amplia, tan amplia como el cerebro es. Eso es a lo que iba, doctor. Entonces estamos hablando como digamos, varios niveles. Sí, correcto. Hay grados de parálisis cerebral. Lo podemos clasificar tan sencillo como en leve, moderada y severa por su nivel, su grado de severidad, tal cual. También existe la clasificación topográfica, que nos puede dar una monoparesia cuando un solo miembro está afectado, una diparesia o paraparesia, que nada más cuando los miembros pélvicos o las piernas son las que están afectadas, una tetraparesia, que son los 4 miembros afectados, y también existe otro concepto de tetraparesia con un daño mucho más severo, donde el paciente ni siquiera puede controlar la cabeza, ¿no? No puede controlar su cuello ni sostener su cabeza. Ese sería el grado más grave en cuanto a la afección en términos topográficos, es decir, los niveles de afección, ¿no? Y ese paciente, pues sí, lamentablemente es de custodia, es decir, que su familia lo tendrá que estar cuidando todo el tiempo, difícilmente se va a alcanzar la independencia y los objetivos en términos de neurorehabilitación será que no empeore. Es decir, que si tiene un grado de espasticidad que le está deformando, muy duro, y le está deformando una muñeca, un tobillo, pues ponerle una férula para que esto no ocurra, con algunas otras estrategias como es la toxina botulínica, como es la terapia, la hidroterapia y las distintas técnicas de neurorehabilitación que se utilizan en terapia física para liberar esos músculos, para tratar de relajarlo, darle la mejor postura posible y que tenga una calidad de vida. Sí, porque básicamente y muy lamentable pues que mucha gente cuando tiene este diagnóstico en una familia dicen pues ya, se acabó, hay que buscar una silla de ruedas y pues montarlo ahí, tenerlo ahí y cuando salgamos pues lo llevamos, lo traemos, sí, lo bañamos, lo alimentamos con papilla o depende del grado, pero no pensamos en esta rehabilitación, a lo mejor, como dice, no es una cosa crónica, no va a empeorar, pero su calidad sí, ¿no? Sí. Su calidad de vida sí. Sí, aquí la situación es... suspiró porque se ha encontrado muchos casos, ¿verdad? Claro, porque es una situación difícil. Debe de ser. Me he encontrado con familias que han llevado a sus niños por años a rehabilitación. Nos encontramos con que los avances son limitados y tardan mucho tiempo en darse. Y llega el síndrome de agotamiento del cuidador. Y dicen, bueno, pues ya lo llevé mucho tiempo a rehabilitación, ahorita descanso para todos y al rato otra vez regresan y así se vuelve como una relación muy duradera entre rehabilitadores, terapeutas físicos y familiares y pacientes. Doctor, una cuestión, bueno, una vez que se detecte todo esto, supongo que como ya bien lo ha mencionado, pues es una cuestión que a veces no se espera dentro de la familia. Digamos que, ¿cuál sería como el abordaje inicial? Así como okay, bueno, sí, eso es muy importante. Eventualmente detectas, o si es el tema un poquito más, lo podemos dejar para la siguiente etapa, para la siguiente bloque de aquí de radio. Porque nos vamos al corte. Porque nos vamos al corte, pero déjame decirles que vamos a regalar el día de hoy, como siempre tenemos un regalo para todos nuestros radioescuchas, una cortesía de una consulta con un especialista en Rehabilítate.
Entonces les pedimos que se comuniquen al 33 38 13 13 55 y 33 38 80 21 81. Como siempre, aquí los teléfonos dentro del estudio, Chio. Así es de que comuníquese, nos vamos al corte, regresamos. Muy bien, dice conexión disponible. Ah, sí, que sí está, ¿verdad? Sí. Se va a internet. Ahora sí. Se va aquí. ¡Hola! Oigan, gracias por conectarse. Acuérdense de compartir. Hay 7 personas viéndonos. Compartan el video, por favor. Estamos platicando con el doctor Abraham Sprague. ¿De dónde es el apellido? ¿Que de Escocia, tú crees? ¡Ande! Hay un video que... No, es que está muy padre porque hay un video de que están sacando de los orígenes. Hay un ADN que es ancestral o no sé cómo le llaman. Y una persona que tiene todas las facciones, por ejemplo, africana, ¿no? No, pues yo soy de África. Ah, muy bien. Pues a ver, vamos a sacarte tu historia. Como 17 razas. O sea, griego, romano, claro que sí, africano, pero de la región de no sé, Camerún, no sé qué, de no sé qué país. O sea, como 17 así de historia. Imagínate, y el hombre así súper de color. Y dice... griego, como diciendo, ¿qué onda? Pero impresionante. Pues es que en el transcurso de la historia todas Las migraciones son las naturales. culturas han estado yendo por todos lados. Y además el mundo no era como lo vemos ahora, dice, ¿no? O sea, no eran 5 continentes, o sea, exactamente. Y luego ya después, como dices, las migraciones eran normales, o sea, los pueblos migraban, iban de un lado a otro. De hecho, creo que es una aplicación que la puedes bajar por internet. ¡Ay, qué padre! Creo ¿Pones que tus pagas, datos nomás? Pones tus datos, creo que tienes que hacer un pago, no recuerdo ahorita cuánto, y te hacen todo el La estudio historia. genealógico de toda tu ¡Qué historia. padre sería! Entonces, seguro, pues ahí está, tus raíces escocesas. Sí, bueno, hay una herencia por parte del abuelo que fue migrante y luego se casó con una tía. Escocés. Ahora a lo mejor hasta pariente lejano del Trump. ¿Qué tal, Última hora. Teresa, pues gracias por continuar con nosotros. Si usted se quiere enterar de los chismes, Ya sé. escúchenos o véanos más bien véanos, ¿verdad? A través Sí. de nuestras redes sociales. Núcleo Rehabilítate, sí, estamos transmitiendo en vivo. Recuerden que también estamos regalando una consulta con un especialista en rehabilitación física. Bueno, para que se comunique con nosotros aquí al estudio, que nos den preguntas al respecto. Yo creo que el tema de hoy a lo mejor está muy específico en la parte de niños, pero es importante que todos conozcamos y sepamos, y también como sociedad, cómo debemos de comportarnos ante este tipo de situaciones cuando los vemos en la calle. En realidad, pues son niños que deben de ser tratados como niños normales. Claro, ellos tienen sus limitaciones que los familiares y los cuidadores lo saben, pero también es importante que la sociedad sepa que este tipo de cuestiones pues tampoco es una cuestión del otro mundo. Digo, finalmente hay gente que le toca vivir así y por algo ha de ser y en un momento pues la familia está al tanto del niño, de sus cuidados, entonces no debemos de tenerle miedo a este tipo de cosas, ¿verdad? No, hay que tratar de ser incluyentes, claro. Siempre incluir a las personas en la medida de sus posibilidades, de sus capacidades. Ese es el tema, de identificar cuáles son tus capacidades y sobre eso tratar de hacer una inclusión. Siempre tratar de hacer una inclusión. Claro. Hace rato decía Paco y con ese tema nos íbamos, ¿no? Al corte. Entonces, como también, ¿en qué momento los familiares, los cuidadores, pues hay que entrarle y hay que... ¿Cómo hay que hacerlo para no cansarnos, no? O sea, era parte de lo que preguntabas. Sí, preguntaba Paco del abordaje. También. Y bueno, eso es importante porque cuando la familia se ve ante una situación de este tipo y va con el médico tiene la función y la obligación de clarificar. Uno tiene que ir al médico a clarificar y a tener certeza, ¿no? A eso va uno. ¿Y el primer contacto es el pediatra o el mismo ginecólogo obstetra el que Sí, generalmente es el pediatra, en la gran mayoría de los casos. A veces el neonatólogo, ¿no? Cuando ya se sabe si es un niño prematuro, que tuvo bilirrubinas altas, que tuvo un sangrado, que le tuvieron que transfundir, que aparte se infectó. Bueno, pues ese niño ya se sabe que es un niño con alto riesgo para daño neurológico.
En ese momento no se puede determinar qué tan grave va a ser el daño, pero los factores que ocurrieron determinan que hay una mucho mayor probabilidad de que esto ocurra, ¿no? De que tenga un daño en su cerebro. Entonces, en ese sentido, es uno de los pocos escenarios en donde la rehabilitación hace medicina preventiva. Al ser la rehabilitación uno de los últimos eslabones en la historia natural de la enfermedad, en este caso es uno de los primeros, ¿no? Porque ese niño va a ir a rehabilitación temprana. No sabemos la magnitud del daño, pero no nos importa, hay que limitarlo, porque ya hubo factores muy graves para ese cerebro inmaduro que es muy vulnerable, ¿no? Entonces, volviendo al tema del abordaje, pues uno tiene que identificar ante qué grado de daño estamos y así comunicárselos a los padres para que ellos sepan a qué se enfrentan, ¿no? Una vez que el padre sabe a qué se enfrenta, es mucho más fácil tomar decisiones con el panorama clarificado. Por más difícil que este sea, es mejor tener un panorama claro para que desde ahí se parta hacia un programa de rehabilitación que invariablemente va a ser a largo plazo. Por más crudo que sea, ¿no? Sí. Porque regularmente, ¿cómo podemos pensar o cómo podemos ver cuáles serían las características de estos pacientes, digamos, los menos? O sea, un PC como leve. Ah, muy bien. ¿Cómo se vería? Pues eso es importante porque podría pasar desapercibido inclusive. Un PC leve, el más leve de todos, tiene un solo miembro afectado, digamos, o una mitad de su cuerpo afectado, es decir, una monoparesia o una hemiparesia. Esos niños, en las primeras etapas de su vida, ocurre que cuando se les deja, digamos, acostados en su cunita, con un ojo clínico avisado, se puede identificar que los movimientos naturales, los movimientos espontáneos de ese niño están menos dados de un lado que de otro. Puede que esto inclusive sea imperceptible, hablando de los casos más leves. Y esto se irá notando hasta que el niño llega a la etapa de los 4 puntos, es decir, de ponerse en 4 puntos, eventualmente hincarse, pararse y caminar. Ahí es cuando vamos a notar el mayor grado de dificultad para ese niño, el mayor grado o las diferencias entre un lado y otro, ¿no? La mayoría de ellos hace una marcha con un pie en punta. Entonces, ahí es donde es algo raro, ya dices. Pues si está caminando en punta de un lado, eso ya es un signo rojo, un foco rojo grande, okay, ¿no? Entonces, generalmente esos niños tienen muy buen pronóstico, eso se puede manejar con férulas, con toxina botulínica, con algunas cirugías llamadas tenotomías, para alargar un poco el tendón. Entonces logramos que ese talón baje y se hace una reeducación de la marcha, y son niños que generalmente tienen buena cognición, aprenden rápido, hablan bien, y ese es el caso más leve, y son muy funcionales y ahí andan en la vida haciendo lo que quieren. Imperceptible, o sea, no se nota. ¿No se nota? Si les cuesta trabajo, por ejemplo, cuando llegan a la edad escolar, integrarse a deportes de conjunto, ¿no? Eso no lo van a poder hacer. O sea, la coordinación, eso es lo que es un poco Sí, complicado. Sí, sí, porque todo en su conjunto es control motor. Imaginémonos por un segundo el cerebro como una computadora teniendo el control de todas las partes. Es complejo. Entonces, para un deporte de conjunto donde hay que activar el control motor rápido, de dirección, brincar entonces, con las dos piernas sí, juntas, ¿no? Porque es que no es fácil. No, o sea, no es fácil, pero igual se pueden integrar otras cosas, a todos se adaptan, ¿no? Solo es generar en el niño una confianza, una motivación, darle seguridad, fortalecer su personalidad, y con eso salen adelante. Mucho lo que nosotros en medicina llamamos reforzamiento positivo. Si hizo algo bien, ser muy enfáticos en que lo hizo bien y celebrarlo. Si hizo algo mal o no lo puede hacer, no pasa nada. Buscar un camino alterno para que lo pueda hacer, pero siempre reforzamiento positivo. Lo que haga bien, hay que reforzarlo, que generando seguridad en un niño, en sus emociones. Ellos buscan su camino y sus áreas de mayor interés, y sobre eso, ¿no? Además de estos
estos rasgos o estos síntomas o estas limitaciones que pueden ver los ojos clínicos, como de los médicos, obviamente, ¿también se ve en estudios? O sea, ¿se hace una resonancia y se ve algún daño ahí en el cerebro o algo? Ah, muy bien. Sí, la resonancia magnética es, en un principio cuando las resonancias magnéticas salieron no nos daban grandes detalles, ¿no? Ahora la resonancia magnética ha evolucionado también de una forma muy interesante y ya tenemos resonadores con mayor capacidad y sí nos dan lo que nosotros llamamos la tractografía. Tractografía se refiere, para decirlo en términos llanos, como al cable. Es decir, el cable que desde el cerebro motora, que lleva la información de muévete brazo, muévete pierna, se puede identificar a través de la resonancia magnética y podemos hacer diferencias entre los tractos de un lado y de otro o compararlos contra niños de su edad que se consideran normales, ¿no? Entonces sí, la resonancia magnética nos da mucha información. Al final, el diagnóstico es clínico, no se necesita una resonancia magnética para hacer el diagnóstico. Se puede hacer, no, la mayoría de las ocasiones no es necesaria. Muy bien. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero que recuerden, ¿verdad? Que tenemos una consulta. Así es, tenemos una consulta para Rehabilítate con un especialista en rehabilitación física. Recuerden que las preguntas que nos hagan no necesariamente puede ser del tema, puede ser de la rodilla, del cuello, si tiene alguna cuestión que les duela la espalda, de temas anteriores que hemos tocado. Así es que llámenos aquí al estudio, el 33 38 13 13 55 y 33 38 80 21 81. Regresamos. Me dabas el teléfono y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué leo? Ay, es que estoy sorprendiendo todo tu rato por tanta cable que pone. Luego estaba preocupado porque se acaba la pila de esta cosa, me la dieron bien baja. Y ahorita no está grabando. Sí, ahorita ya está grabando, estamos en vivo. No estamos en vivo. En Radio Vital. ¿No? Sí. No, dice... Está intentando transmitir en vivo, pero está en cuanto grabando. pueda lo va a sí, hacer. sí, en cuanto pueda ya lo sube. Y entonces me acordé del micrófono. Es que la primera parte se va a escuchar muy bajito. Hace ratito yo te di, cuando te hice así, te dije el micrófono, bueno, te intenté decir el micrófono, dije, por eso te hice así. ¿Y eso qué? Claro. Yo en mi pensamiento diciéndole, micrófono. ¿Y él qué? Hasta después de agarrar la onda dije yo, con eso no hace falta algo, en fin. Oye, no. Oye, no hemos dicho lo de Miguel. Ahorita lo decimos. Sí, ahorita lo ponemos. Qué caray. No, bueno, pues es que este tema, como siempre, bueno, a los que nos ven por Facebook y que nos van a ver en el transcurso del día, pues son temas que casi no se tocan porque luego como que no son para los adultos. Obviamente no es tanta la gente o tanto el porcentaje de las personas que tienen algún bebé, algún niño o alguna persona con parálisis cerebral pero los vemos y luego a veces como que nos da cosita o como que no sabemos cómo tratarlos. Sí, no sabemos cómo como tratarlos, que eso es nos volcamos en esta parte de la compasión, de la lástima, que tampoco se vale. O sea, son niños que perfectamente los podemos tratar de una manera bien incluyente. Y más como decíamos, o sea, imagínate un niño que está completamente... O alguien me dijo de cuando hablemos de inclusión, no decir, ay, personas normales, sino, y yo lo he dicho todo el programa, no me acordaba de la palabra, regulares. O sea, persona regular. O sea, normal o convencional. Pero bueno, el caso es de que son niños que entienden y hay gente, yo lo he hecho, que ya después me di cuenta de que no y ya no lo hago, pero así de que, ay, pobrecito, mira, o sea, él está escuchándote y te está entendiendo perfecto, o sea, y por dentro te la está rayando, por supuesto, porque como diciendo, óyeme, o sea, no me lastimies, ¿eh? No, y aparte hay ejemplos de vidas muy increíbles, o sea, yo vi una película que se llamó Mi Pie Izquierdo, que fue basada en hechos reales, que ganó hasta un Oscar y todo eso, de un cuate de PCI que era, pues, imagínate, súper inteligente y era como el cerebro de una pandilla y todo eso, por allá en Irlanda y tal. Y pues yo
cosas de este tipo, ¿no? No la forma en que nos lo presenta el Teletón cada año, ¿no? Ay, Como que sí, te eso hace es llorar y patético. todo el tiempo así como vendiéndote No, esa es parte. Pero bueno, pues son historias de vida que también tienen que mostrarse, ¿no? También es Pues sí, otro pero punto las de vista. formas, yo creo que lucran y además, o sea, ponen justamente a los niños en en esa, en esa palestra, ¿no? Claro, Pues no, son seres humanos que hay que verlos como tales y que, bueno, necesita esto, bueno, pues hay que dárselo, hay que tratarlo así, no sé, o sea, me parece pues así muy feo. así es. No, pues que Ahí vamos. regresamos esta vez con en este ciclo. Chío, ¿qué tal? ¿Ibas a decir, ibas a comentar algo? No, es que me quedé también así pensando y luego ya te dejé a ti. Oye, no, estamos platicando con el doctor Abraham Sprague. ¿Sprague? ¿Sí lo pronuncié bien? Sí, ¿No? sí. Muy bien. Estamos hablando sobre parálisis cerebral, pero antes de continuar con el tema, queremos mandarle un abrazo, un saludo, por supuesto, al doctor Miguel Ángel Torres Torres, médico especialista en rehabilitación y prácticamente el conductor oficial de este programa, porque, bueno, pues lamentablemente su papá falleció la semana pasada. Así es. Y, bueno, pues obviamente está en proceso de duelo. Le mandamos un saludo, un abrazo a Miguel y a toda su familia. Mucha de su familia nos escucha en el Así Aguacate, es. ¿verdad? En Tamazula. En Tamazula, en el Aguacate, a la tía Consuelo del doctor Torres y pues muchas gentes que de repente por ahí nos dan felicitaciones, que nos escuchan y pues bueno, me ha sentido pésame a toda la familia y pues bueno, ya saldrá adelante el doctor, como siempre, estará al pie del cañón y pues adelante, ¿verdad? Así es, le mandamos un besote y un abrazo. Bueno, estábamos hablando de esta, no es enfermedad, ¿cómo es? ¿Trastorno de Una esta condición física. Sí, ¿Cómo se le llama? es una condición Ajá. que se traduce en grados de discapacidad. Ok. En un momento en un momento en el tiempo sí fue una enfermedad, ¿no? Porque hubo un evento que ocasionó un daño. Posterior a ello ya quedan las secuelas de dicho evento. Entonces, como dicho evento no está progresando, no podemos considerarlo como una enfermedad activa en progreso, Ajá. sino como una condición con la que se tiene que lidiar, con la que se tiene que vivir y a la que hay que adaptarse, ¿no? Ujú. Sí, básicamente Entonces, por es eso así. condición. Es una buena una condición, es sí. un buen término para Sí, claro. usarse, sí. Sí, para no decir la enfermedad de PC, pues, Sí, pues y ayuda a no identificarlos como enfermos. Exacto. Y favorece también la inclusión. El hecho de quitarles la etiqueta de enfermos favorece la inclusión. Entonces es bueno que se maneje como condición. Perfecto. Sí. Doctor, también decíamos que, y usted lo dijo en varias ocasiones y en repetidas ocasiones, de los cuidadores, porque es muy importante en este caso de esta condición en particular, porque son bebés y regularmente, bueno, pues tienen una vida, pues, desarrollo normal hasta adultos y a veces hasta adultos mayores, ¿no? Sí. Depende obviamente cómo son cuidados por el cuidador, pero el cuidador también muchas veces pues muere, fallece antes, ¿no? ¿Qué es lo que ven ustedes? Son situaciones muy complicadas, claro. Si el paciente es de custodia y al llegar a la edad adulta no ha logrado una independencia funcional, pues es un paciente que es dependiente de sus allegados, ¿no? Y difícilmente se tienen programas gubernamentales que los asistan. Entonces, sí, son pacientes que se enfrentan a situaciones de vida complicadas. Eso es verdad. Cada uno con sus particularidades. Y si lo vemos aún más, como es una situación que se ve más en estratos bajos, económicamente bajos, aún más difícil salir adelante y tener las condiciones de vida y las herramientas para su desarrollo, ¿no? Para su vida diaria. ¿Y la parálisis? ¿Cuál es la incidencia de la parálisis en nuestro país? Sí, mire, en general en el mundo se acepta que hay una incidencia de 3 por cada 1000 nacidos vivos. En el caso de México cambia y sube un poco más, inclusive por estados. Por ejemplo, hemos visto que en Oaxaca, en Chiapas, llega hasta 10, 11, 12 por cada 1000. Entonces, ¿Por cada 1000?
Sí, Wow, Muy alta. muy alto. sí, porque... Pensé que ibas a decir 100,000, pero no. No, por cada 1,000, por cada 1,000. Son Y es muchos. porque, bueno, es un cerebro muy vulnerable, un cerebro inmaduro. A diferencia de otras especies en el reino animal, como el caballo, que en cuanto nace ya puede correr para liberarse de su presa, en el caso del humano no. El caso del humano nace completamente inmaduro porque que va a consumir la va a mandar al cerebro. Por eso caminamos hasta el año, año y medio. Y por eso el neurodesarrollo, el desarrollo de un humano prioriza el cerebro. O sea, todos los nutrientes los manda al cerebro. Entonces, la actividad metabólica y la diferenciación de ser células madre a ser células que se van a encargar de una tarea específica en el cerebro es muy alta. Por lo tanto, las cosas que pueden salir mal también lo son. Así de complejo como es el cerebro, pues también es vulnerable si se le toca con cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Ya sea un trauma, ya sea una infección, ya sea un derrame, ya sea una falta de oxígeno. Todo eso va a generar cascadas inflamatorias que a la postre van a dañar ese cerebro. ¿Y en esas zonas por qué será? ¿Porque no se alimentan adecuadamente las mujeres o porque no tienen atenciones de salud en los hospitales, porque paren en las En casas? Sí, entonces la combinación de todos ¿Sí? esos ¿Es todo factores. eso? Sí, es un control prenatal deficiente, más condiciones a lo mejor un poco insalubres, más acceso a los recursos básicos limitado, etcétera, ¿no? Sí, es la combinación de todos los ¿Y aquí factores. en Jalisco cómo está? Bueno, depende la zona, ¿no? Depende la zona. Si nos a la zona de la sierra, donde los pueblos están más alejados y el acceso a un control prenatal es más limitado, habrá mayor riesgo. En el caso de las ciudades, también por zonas se puede dividir inclusive, ¿no? No vemos el mismo riesgo en San Juan de Ocotán o en zonas marginales de la ciudad que en otras zonas. Y es por los accesos al buen control prenatal y a recursos básicos, ¿no? Como el agua misma. ¿Está relacionado entonces con la pobreza? Sí, lamentablemente en muchas situaciones sí. En el caso de también de las clases socioeconómicamente más solventes, sí lo vemos también, pero por otras causas, por ejemplo, como prematurez. O sea, el niño se vino prematuro o tienen embarazos gemelares o triates porque se hicieron tratamientos de fertilidad y de los triates, pues a lo mejor uno tuvo la afectación, ¿no? O si fueron gemelares, pues uno, pero son personas que tuvieron otra causa, ¿no? Sí. Pero la mayoría entonces son estas otras que tienen que ver con su estado económico y de cultural Sí, y de acceso a o sea, es la más salud. prevalente en esos estratos, sí. Eso es así, sí. No se puede ocultar. Pero bueno, aquí la cuestión pues es acercarse sobre todo a las personas que bien les pueden informar y que eventualmente pues también los cuidadores tienen que aprender a hacer la rehabilitación en casa porque pues no se la van a pasar toda la vida en una clínica. Es lo que Sin embargo, decíamos, pues ¿verdad? instituciones Sí. como nosotros, en este caso privadas, pues bueno, de alguna manera se les puede dar un seguimiento, se les puede dar, tenemos obviamente pues doctores muy preparados, aquí como el doctor Sprague, Abraham Sprague, que de alguna manera su práctica profesional ha tenido mucho que ver con la parte infantil, con toda la parte esta de los bebés, y pues cada día se aprenden cosas nuevas, ¿no? Inclusive los mismos familiares se hacen expertos, cuidadores a veces de estas personas, y ellos enseñan a otros a su vez. Entonces, por eso también hay fundaciones, hay instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen como un enfoque muy específico en todo esto del PCI, ¿verdad? Así es. Y entonces, por ejemplo, se puede hacer una primera consulta ahí en Rehabilítate, se lleva al paciente, se le revisa Claro. y ya se le dice, bueno, para empezar, como es primer paciente o por primera vez, vamos a darles estas siete terapias, ¿no? Vamos a hacer esto, depende de lo que tenga, ¿no? La rigidez, etcétera. Y después le pueden mandar ejercicios, terapias en casa, ¿no? O sea, que también la gente no piense que es para tenerlos ahí amarrados. No, es para que mejore la calidad de vida de las personas. Sí. El abordaje terapéutico es muy amplio y dependerá de cada paciente. La mayoría de ellos desarrollan espasticidad, que es cuando los músculos están muy duros, ¿no? Rígidos. Sí, eso limita bastante la funcionalidad.
y la independencia funcional. Entonces, el manejo de la espasticidad es uno de los pilares, ya sea que se haga con fármacos o con la combinación de fármacos y terapia, o con toxina botulínica, que es en sí mismo un fármaco, pero es inyectable directamente en los músculos. Y también existen otras formas más recientes de manejo que se han venido posicionando muy bien, como es la estimulación eléctrica transcraneal y la estimulación magnética transcraneal. Son formas de incidir en el cerebro. Hasta hace 10, 15 años, lo único que se tenía es incidir de forma periférica en algo que es central. Es decir, voy a incidir a trabajar un músculo para tratar de liberarlo cuando ese músculo está duro, porque desde el cerebro se le está mandando la señal para que se ponga duro. Entonces, el problema viene desde el cerebro, pero ¿cómo entro al cerebro a modificarlo, no? Eso, pues, la verdad, no se tiene todavía hasta la fecha una estrategia efectiva, así contundente para tratar eso. Se ha intentado tanto con células madre. Lamentablemente estas células madre no se tiene todavía la fórmula para lograrlas diferenciar en neuronas como tales. Y lo que se ha venido haciendo recientemente es la estimulación eléctrica transcraneal o la estimulación magnética transcraneal, que es poner de alguna forma un campo electromagnético en la zona del cerebro que controla el movimiento, o una corriente eléctrica dispuesta directamente ahí, que pase a través del cráneo, que atraviese el cráneo, como son las ondas electromagnéticas o la corriente eléctrica, irla modulando y que éstas estimulen las vías de control motor. Esa actualmente es, digamos, el tratamiento que viene a favorecer toda la parte de terapia física, que es muy importante, que se compone de terapia física propiamente dicha, con las distintas técnicas que existen, como la técnica BOBA, la técnica BOPIA, distintas técnicas, así como la hidroterapia, que es meter al niño al agua y trabajarlo ahí, así como el resto de terapias que existen, ¿no? Que son una gama amplia, ¿no? Entre las que se incluye la equinoterapia o terapia asistida con animales en general. Tenemos que ver la parte logofoniátrica, es decir, si el niño tiene el potencial para desarrollar un lenguaje expresivo, pues hay que trabajarlo. Y de nada me sirve un niño que camine si no entiende en qué momento tiene que cruzar la calle para que el carro no lo atropelle. Entonces hay que trabajar la parte cognitiva, o sea, yo tengo que trabajar a un niño que sea capaz de tener mecanismos de razonamiento lógicos que le permitan funcionar y protegerse a sí mismo, ¿no? Y sobrevivir, ¿verdad? Claro. Nos tenemos que ir a un corte comercial, regresamos para también dar lectura a sus preguntas, ¿verdad? Sí, tenemos aquí varias preguntas que están, la verdad es que están muy interesantes, están muy diversas para que el doctor aquí nos pueda ayudar a darle respuesta. Regresamos en un momento, recuerden, teléfonos en la cabina, 33 38 13 13 55 y 33 38 80 21 81. Estamos regalando una consulta con un especialista de rehabilitación física en la clínica Rehabilitate, allá la que está en España, 1907. Regresamos. Estás escuchando Estoy platicando. Rehabilitate. Nuestros teléfonos de cabina 38 Muy bien, 80 pues ya 21 81 prácticamente se va a acabar, ya ves, 38 y solo estamos con un 55. tema. Encuéntranos Sí, en exacto. De Por Ángeles eso es lo que decía el a doctor. Rosas, Lacandones Rapidísimo. 466, Es que decía el doctor de que, 33 36 40 01 le comentamos, y vamos a hablar de terapia neurológica. Dices que terapia neurológica es mucha, entonces agarran un Enfóquense tema en en algo. específico, porque aparte también es como para no quemar todos, pues. No, claro, Cuando o las sea, es de un empresas tema. Vas de tema por tema por tema. No, un solo tema te da para toda la tarde. Yo siempre voy al restaurante que Pues, está en la vuelta de hay la congresos de pura parálisis Me cerebral. encanta la fonda de la colonia porque De se pura ajusta parálisis. Pura parálisis cerebral. O sea, hay Es que es uno tan muy complejo, famoso aquí en ¿verdad? México que hacen ortopedistas y rehabilitadores y es solo parálisis cerebral. ¿Y eso cuándo lo hacen? Cada año Pero Es que no lo hacen. ¿en qué mes? una sociedad de ortopedistas que está en Monterrey. Lo hacen en todos los viernes en punto de las julio 12 o horas. agosto. O sea que lo han de haber cancelado Sí, ahora. sí, se canceló. Civil al aire. Y Un iba a ser en programa que Puebla. te brinda Y siempre es de información sobre PCI, los pues beneficios las sociedades para de... el Solo cuidado de PCI. tu salud. Mira, Solo esa PCI. gente no lo he escuchado. Pásenos el dato, ¿verdad? Yo he ido como 2 veces. Es que el pasado fue aquí en Guadalajara. El del año pasado. El año pasado. Solo PCI. No hablan de ninguna otra cosa. No, pues imagínate cómo Estás abordarlo. escuchando Rehabilitate.
Nuestros De teléfonos en todo. cabina. Entonces, si quieres, entramos con las llamadas, No, ¿no? aparte es una enfermedad que da multi, o sea, 1355. tienes todo, o Núcleo sea, Rehabilítate. hacen epilepsia, España tienen déficit 1907. cognitivo, no hablan Colonia bien, Moderna. no caminan, Teléfono 3338 tienen trastornos 110384. gastrointestinales, Ay, qué fuerte. Qué difícil, ¿eh? y luego, pues ahorita actualmente ya hay adultos con TC. Regresamos, gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos platicando con el doctor Abraham Sprague. Estamos hablando de el parálisis cerebral infantil, PCI, como también se le conoce, o PC, porque también ya hay adultos, justamente estos niños que han ido pues creciendo con esta condición. Así ¿verdad? es. Oye, pues tenemos varias preguntas Sí. aquí para el doctor de diferentes temas relacionados con la rehabilitación. Por ejemplo, la señora Guadalupe Sandoval, que nos pregunta, dice, tengo el cartílago de la rodilla desgastado. ¿Y como que ahí qué, doctor? Ya hemos tenido Bueno, muchos programas hablando de este tema, sí, pero a ver qué. No, pues ¿Qué le puede recomendar? el que encuentre el santo grial de cómo recuperar el cartílago de la rodilla, le vamos a dar el premio Nobel, seguro, como humanidad. Actualmente lo que se hace es un trabajo integral de fortalecimiento de los músculos que están por arriba de la rodilla con el objetivo de quitarle carga a la rodilla. Eso es lo que se hace. Hacer un trabajo de quitar la inflamación que está en la rodilla, que es la que genera el dolor, fortalecimiento de los músculos, y existen algunas opciones para poner ahí dentro. Existen opciones tanto farmacológicas, medicamentos tomados que ayudan a proteger el cartílago, no a regenerarlo, solo a protegerlo. Y existen las opciones para infiltrar en el interior de la rodilla, como es la viscosuplementación, que es ácido hialurónico, como aquel que le ponían a las artistas en los labios, pero muy, ya digamos, con un trabajo especializado para la rodilla, y se pone ahí dentro de la rodilla y también pueden mejorar. Ya en los casos muy avanzados, pues hay que poner una prótesis. Claro. Y bueno, cabe mencionar que en programas anteriores hemos mencionado como la glucosamina, la condroitina, Sí. que eventualmente también es como muy específica, digo, en un grado muy disciplinado y muy constante, puede quitar por ahí de repente alguna situación de una molestia muy fuerte, Sí, ¿no? Y lamentable. ahora sí que lo digo por experiencia. O sea, ayudan a que el daño no siga progresando. Anda. Esa es su real función, digamos, de la glucosamina, la condroitina, la diacereína, el piascledine. O sea, son medicamentos que ayudan a proteger y que no siga, digamos, como una barrera de contención, ¿no? O sea, si ya está aquí el problema, bueno, que ya no siga más. Pero no existe al momento, no existe una sola cosa que regenere cartílago. Por ahí no había como un estudio de células madre en la rodilla y que regeneraba. Las células madre es la promesa más ¿Cercana? Sí, más cercana, tangible, ¿no? Porque obviamente es el futuro. Las células van a ser el futuro de la medicina, pero no se ha logrado descifrar lo mismo que hablábamos ahorita de la parálisis cerebral, ¿no? O sea, cómo yo meto células madre al organismo y que estas se conviertan en neuronas. Y no solo en neuronas, sino en la neurona que va en la parte frontal del cerebro. Ahí sí está más complicado, ¿no? Ajá. Ahora, es interesante decir, doctor, que en la clínica, como usted, como varios de los doctores que están ahí, hacen este tipo de infiltraciones. Correcto. ¿Verdad? Que son las que ayudan eventualmente para que los dolores así muy agudos, Claro. Con se el quiten, ácido ¿verdad? y el Puede ser ácido hialurónico. En ocasiones ha caído un poco en desuso, pero si la inflamación está muy potente, se tiene que hacer una infiltración con corticoides y esperar a que esa inflamación baje y ahora sí meter el ácido hialurónico. Depende de la condición del paciente. La gravedad del paciente. Hay ocasiones en que, la verdad, estamos ante una situación de que ya está chocando hueso con hueso, de que ya no hay nada de cartílago, el menisco está completamente borrado. Pues la verdad ahí se tiene que ir una prótesis. O sea, por más que lo intentemos, pues todo va a ser paliativo mientras el paciente va a una prótesis, ¿no? Claro. Y qué bueno que lo dices, de que ahí en la clínica se hace, porque luego de repente dicen, ay, sí, mira, yo vi a un doctor en no sé qué lugar y bien barato. Pues sí, pero ¿y qué te está inyectando, no? A lo mejor te está inyectando agua, aceite o yo qué sé, o te está inyectando cortisona cada 15 días, cada 8 días y te va a dañar. Entonces, Claro, hay que ir con un médico especializado, con un médico humano, siempre he dicho, un médico humano que sepa lo
que, porque sí, la cortisona se pone, pero en algunos casos, y no todos los días, sino cada vez. Entonces, Exacto. esto es muy importante. Sí, solo se puede, es un recurso de una sola vez. Así A ver, es. vamos con las otras preguntas, porque dice el señor Armando Flores García, que nos hablamos seguido. Dice, tuve un accidente en mi pie y me quedó deforme. Híjole, señor Armando, pues ¿qué podemos hacer ahí? Si ya le quedó deforme, el chiste es que le quede funcional, ¿no? Sí, sí, como como decimos en medicina, que nunca ha cambiado. Primero la vida, después la función y al último la estética, ¿no? Aquí habrá que ver si esa deformidad también va acompañada de una disfunción, como mencionas, o se trata meramente de una deformidad que eventualmente con las cargas de apoyo y el uso, sí va a derivar en un desgaste de cartílago prematuro o en alguna disfunción tanto tendinosa como ligamentaria o neurológica. Ahí a partir de una evaluación, en ocasiones se puede hacer recurso de las férulas, toda vez que la tolere el paciente, ¿no? La cosa con las férulas es que al final es traer un armatroste ahí y es un cuerpo extraño que vas a agregar a tu cuerpo y muchos pacientes no lo toleran, no tan fácilmente se tolera una férula, pero a veces ferulizaciones sería mucha terapia física, podemos recuperar algo de la alineación, ¿no? Doc, sobre todo para evitar otros problemas, ¿no? Por ejemplo, de la columna. Sí, o sea, Porque que, si caminas que eso te trae, chueco o sí, tal caminas... cual, que te Sí, traiga no otro nos problema. dice qué grado de deformidad es. Así es. Y la señora Marínez López dice, tengo la columna como una S y me falta el aire. Híjole, pues ahí son como varias cosas, ¿no? Yo creo que Bueno, sí. en el caso de la escoliosis, si la columna ha llegado a un grado de deformación tan significativo que esté comprometiendo la función respiratoria, ese es un criterio en donde esa paciente debería considerar la opción quirúrgica. Hablando así sin evaluar nada, pero si tenemos dificultad respiratoria, que es una función vital, ¿no? Como radio vital, es una función vital. O sea, uno no puede especular con las funciones vitales, ¿no? Si yo no puedo respirar, es que algo está muy mal. Entonces, pues ahí no se debe especular tanto y tomar acciones lo más rápido. Porque en el caso de que la escoliosis ya haya llegado a tal grado de deformidad, los corsés no van a ser suficientes. O sea, ponerle un corsé le va a hacer más restricción respiratoria. Los corsés están indicados en pacientes que están en desarrollo, ¿no? Pacientes adolescentes o en la edad en la pubertad. Ya en un adulto que tiene una escoliosis y tiene una dificultad respiratoria derivada de esa restricción pulmonar que la deformidad de la columna está haciendo. Habría que ver si es eso también. Sí, habrá que ver si es eso. Pero ya decir que la tiene como una S es por algo, ¿no? Ya vio una radiografía. Entonces, bueno, ahí pues lo más probable es que tenga que ser un manejo quirúrgico. Pero hay que revisarla, definitivamente. A ver, vamos a sacar, de hecho, la consulta ¿Sí? que se va a obsequiar el día de hoy. Así es de que no tiene excusa, ¿eh? Si se gana usted la consulta, pues vaya, aprovéchela. Acuérdese que ahorita todas estas consultas de dermatología, de rehabilitación en el sector público están suspendidas. Entonces, ¿por qué? Pues por lo del COVID. Y aquí en Rehabilítate, bueno, las tenemos a muy bajo costo, con todos los cuidados, con todas las medidas de restricción. De veras, cuando transmití desde Reángel, la sucursal de aquí, no había prácticamente nadie y había gente en los cubículos limpiando, en fin, muy, muy bien atendidos. Así es de que no lo deje pasar, atiéndase, vaya a su rehabilitación. No diga, ya que pasa el COVID, no, vaya, rehabilítate. Ahí hay estos accesibles. Bueno, Muy vamos bien, a sacar. el ganador, a ver, Chivo. A ver, La ganadora. ganadora, Guadalupe Sandoval. Ah, mira, es la señora que dice que tiene cartílago de rodilla desgastado. Así es, señora Guadalupe Sandoval, si se puede comunicar por favor a la clínica al 33 38 11 0384, repito, 33 38 11 0384, se comunica a la clínica y ahí usted si nos echa la mano para agendar su cita, con mucho gusto lo vamos a atender. Y pues les damos las gracias al doctor Sprague por su amable asistencia aquí a que nos explicara todo este tema tan interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Chío, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Paco Padilla, te iba a decir, licenciado Padilla. Así es. No, Paco Padilla. Paco. Muchas gracias. Muchas Paco. gracias. Entonces, César, a todos en cabina, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Esperamos aquí en la misma hora. Muchas gracias a todos los que nos vieron por Facebook. Lalo, muchas gracias. Chao. Gracias, chao.
Gracias, Lalo. Nos vemos a todos los que nos vieron. Muchas gracias. Oye, pues 5 personas. No, y estuvieron como 8. Adiós. Adiós.